La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando mi celular vibró aquella tarde de diciembre. El cielo de Ciudad de México se teñía de naranja mientras yo terminaba mi turno en la farmacia donde trabajo desde hace 5 años, desde que Antonio y yo nos separamos. Mamá, este año no traigas regalos para Navidad. Mejor quédate en casa. Releí el mensaje de Teresa varias veces. Mi hija, que siempre esperaba la Navidad con la ilusión de una niña, aunque ya tuviera 17 años, me pedía que no fuera a visitarla. Sentí un escalofrío. Algo no cuadraba. ¿Todo bien, María?, preguntó Lucía, mi compañera, al verme paralizada frente al mostrador. Sí, no lo sé, respondí, mostrándole el mensaje. Tal vez solo quiere pasar tiempo con su papá, sugirió, pero el tono de su voz delataba que ni ella misma lo creía. Marqué el número de Teresa inmediatamente. Timbró hasta que la llamada se cortó. Lo intenté 3 veces más con el mismo resultado. Le escribí varios mensajes que quedaron en entregado, pero nunca fueron leídos. Esa noche no pude dormir. Mi pequeño departamento en Coyoacán, que normalmente me parecía acogedor, se sentía sofocante. Las fotos de Teresa en las paredes parecían mirarme, como si también ellas supieran que algo estaba mal. Al día siguiente, durante mi descanso, llamé a Antonio. Después de nuestra separación, habíamos acordado que Teresa viviera con él debido a que su casa estaba más cerca de la preparatoria, y yo la visitaba los fines de semana y en vacaciones. La Navidad siempre la pasábamos juntas. Era nuestra tradición. ¿Qué quieres, María? Estoy ocupado. Su voz sonaba tensa, como siempre que hablábamos. ¿Cómo está Teresa? ¿Ha pasado algo? Está bien, como siempre. ¿Por qué? Me envió un mensaje extraño, diciéndome que no llevara regalos y que mejor me quedara en casa para Navidad. Hubo un silencio prolongado antes de que Antonio respondiera. Probablemente está cansada de tus visitas sorpresa. Ya no es una niña, María. Necesita su espacio. Quiero hablar con ella, insistí. Está en un curso intensivo para preparar su examen de admisión a la universidad. Llega tarde todos los días. Algo en su explicación no me convencía. Teresa siempre respondía mis mensajes, aunque estuviera ocupada. Pasaré por la casa esta tarde, dije firmemente. No es buena idea. Tenemos planes, respondió Antonio, cortante. Respeta los deseos de tu hija por una vez. Colgó antes de que pudiera protestar. El nudo en mi estómago se apretó aún más. Conocía a Antonio. En nuestros 10 años de matrimonio había aprendido a detectar cuándo mentía, y ahora estaba segura de que lo estaba haciendo. Salí temprano del trabajo y tomé el metro hacia Polanco, donde vivían Antonio y Teresa. El contraste entre mi modesto barrio y la opulencia de esa zona siempre me hacía sentir fuera de lugar. Antonio había prosperado como abogado después de nuestra separación, mientras yo luchaba por llegar a fin de mes con mi sueldo de farmacéutica. Cuando llegué a la casa, una mansión de 3 pisos con jardín, toqué el timbre repetidamente. Nadie respondió. Me asomé por las ventanas, pero las cortinas estaban cerradas. Estaba a punto de irme cuando noté algo inusual. La camioneta negra de Antonio estaba estacionada en la entrada, pero él había dicho que tenían planes fuera. Una vecina me vio y se acercó con curiosidad. ¿Busca a los Vargas?, preguntó. Sí, soy María, la madre de Teresa. La mujer, una señora de unos 60 años, me miró con algo que parecía compasión. Hace días que no veo a la niña, comentó. Es extraño, porque siempre la veía salir para la escuela. ¿Cómo que no la ha visto? Mi voz tembló. Bueno, desde hace como una semana. Pensé que estaría enferma, pero luego vi entrar y salir a varias personas que nunca había visto antes. Gente con aspecto serio, parecían abogados o algo así. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Y por qué Antonio me había mentido sobre Teresa? Regresé a mi departamento con 1000 preguntas en la cabeza. Esa noche, revisando viejas fotos de Teresa en mi celular, noté algo que había pasado por alto. En las últimas selfies que me había enviado, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había ojeras que intentaba disimular con maquillaje. ¿Cómo no lo había notado antes? La última foto era de hace exactamente 8 días. Después de eso, sus mensajes se volvieron escasos y cortantes, hasta el último que me pedía no ir en Navidad. Algo había cambiado en esa semana, y estaba determinada a descubrir qué era, sin importar lo que Antonio dijera. Esa noche soñé con Teresa. En mi sueño,
Ella estaba parada frente a un enorme árbol de Navidad, pero las luces no iluminaban su rostro. «Ayúdame, mamá», decía, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando bajo el agua. Me desperté sobresaltada, con lágrimas en los ojos y una certeza: mi hija me necesitaba, y no iba a fallarle. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fría que empañaba las ventanas. Me puse mi abrigo más grueso y salí decidida hacia la preparatoria de Teresa. Si Antonio no me dejaba verla en casa, la encontraría en la escuela. El Instituto San Agustín era un edificio imponente de cantera gris. Esperé afuera, cerca de la entrada principal, observando a los estudiantes que llegaban envueltos en bufandas y chamarras. Pasaron las horas y no había señal de Teresa. A mediodía me armé de valor y entré a la oficina administrativa. «Buenos días, busco a mi hija, Teresa Vargas», dije a la secretaria. La mujer tecleó el nombre en su computadora y me miró con expresión neutral. «Teresa no ha asistido a clases desde hace 2 semanas». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Cómo?» «Su padre me dijo que estaba en un curso intensivo para la universidad. No tengo registrado ningún permiso de ausencia», respondió la secretaria, revisando de nuevo. De hecho, el señor Vargas llamó diciendo que Teresa estaba enferma, pero ya han pasado muchos días y no hemos recibido justificante médico. Estábamos por llamarle. Salí de la oficina sintiendo que me faltaba el aire. Antonio había mentido. Teresa no estaba yendo a la escuela ni a ningún curso. ¿Dónde estaba mi hija? Tomé un taxi directamente a la oficina de Antonio en un elegante edificio corporativo del Paseo de la Reforma. La recepcionista intentó detenerme, pero avancé decidida hasta su despacho y abrí la puerta sin tocar. Antonio estaba sentado tras su escritorio, hablando por teléfono. Al verme, su rostro palideció. «Te llamo después», dijo rápidamente y colgó. «¿Qué haces aquí, María?» «¿Dónde está Teresa?», pregunté sin rodeos. «Fui a la escuela. No ha ido en 2 semanas». Antonio se levantó lentamente, cerrando la puerta detrás de mí. «Siéntate, por favor». «No quiero sentarme. Quiero saber dónde está mi hija». Suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello entrecano. «Teresa está bien, pero ha estado pasando por situaciones difíciles». «¿Qué situaciones?» «Soy su madre. Tengo derecho a saber». Antonio pareció dudar, como si estuviera midiendo sus palabras. «Ha tenido problemas de conducta. Está viendo a una terapeuta». «¿Qué clase de problemas?», insistí. «Rebeldía, malas compañías, llegaba tarde a casa, lo normal en adolescentes». Algo en su tono no me convencía. Antonio nunca había sido un buen mentiroso. Si fuera algo normal, no me habría ocultado que faltaba a la escuela. «Quiero verla ahora mismo». «No está en casa», respondió rápidamente. «La envié con mi hermana a Cuernavaca por unos días, para que se despeje». «¿Con Claudia?», pregunté, incrédula. «Tu hermana ni siquiera soporta a Teresa. Nunca la aceptó por ser mi hija». Antonio desvió la mirada. «Las cosas han cambiado. Todos maduramos». Me acerqué a su escritorio y golpeé la superficie con las palmas de mis manos. «Estás mintiendo. Vi tu camioneta en casa ayer, cuando supuestamente tenían planes. La vecina me dijo que Teresa no sale desde hace una semana». «¿Qué está pasando, Antonio?». Su expresión cambió. La máscara de calma se desvaneció, revelando irritación. «Estás imaginando cosas, como siempre. Por eso nos separamos, ¿recuerdas? Tu paranoia, tus constantes sospechas». «Esto no se trata de nosotros», repliqué. «Se trata de Teresa. Y si no me dices la verdad, iré a la policía». Antonio soltó una risa forzada. «¿Y qué les dirás? ¿Que tu hija no quiere verte en Navidad y eso te parece sospechoso? Tengo la custodia legal, María. Si Teresa está conmigo o con mi hermana, no hay nada que la policía pueda hacer». Tenía razón, y él lo sabía. Después de la separación, Antonio había usado sus influencias como abogado para obtener la custodia, argumentando mi inestabilidad emocional y mis horarios laborales poco convenientes para criar a una adolescente. Yo solo había conseguido visitas regulares gracias a que Teresa había insistido en verme. «Dame el número de Claudia», exigí. «Quiero hablar con Teresa». «Te lo enviaré por mensaje», respondió, pero su mirada evasiva me dijo que era otra mentira. Salí de su oficina con más preguntas que respuestas. En la calle, intenté llamar a la hermana de Antonio, pero el número que tenía ya no existía. Busqué en redes sociales,
pero Claudia apenas las usaba. Entonces recordé a Daniela, la mejor amiga de Teresa. Si alguien sabía qué estaba pasando, sería ella. La encontré en Instagram y le escribí un mensaje explicándole mi preocupación. Para mi sorpresa, respondió casi inmediatamente: «Señora María, estoy muy preocupada por Tere. Hace 2 semanas que no responde mis mensajes. La última vez que hablamos estaba muy angustiada por algo, pero no quiso decirme qué. Solo mencionó que su papá estaba actuando raro y que había escuchado conversaciones extrañas en la casa». Mi corazón se aceleró. Le pedí vernos en persona y acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de su casa. Daniela era una joven delgada, de cabello teñido de rosa y expresión preocupada. Apenas nos sentamos, sacó su celular y me mostró los últimos mensajes de Teresa. «Creo que mi papá está metido en algo malo», decía uno. «Hay gente extraña en la casa todo el tiempo, y papá me pidió que no saliera de mi cuarto cuando ellos están». El último mensaje, enviado hace exactamente 2 semanas, me heló la sangre. «Encontré unos documentos en el despacho de papá. Creo que está trabajando para alguien peligroso. Tengo miedo, Dani». Después de eso, no volvió a conectarse, explicó Daniela. «Le escribí miles de veces, incluso fui a su casa, pero el guardia de seguridad no me dejó entrar. Dijo que Teresa estaba de viaje». «¿Qué guardia?», pregunté confundida. «Nunca ha habido guardia en esa casa. Es nuevo. Apareció hace como 2 semanas. Un tipo alto, con cicatriz en la cara. Da miedo. Las piezas empezaban a encajar, pero formaban una imagen aterradora». ¿En qué estaba metido Antonio? ¿Y por qué involucrar a Teresa? «Hay algo más», dijo Daniela, bajando la voz. «El último día que vi a Teresa en la escuela, me mostró una foto que había tomado con su celular. Era un hombre que estaba en su casa, hablando con su papá. Me dijo que lo había reconocido de las noticias, que era alguien importante, pero no de buena manera. ¿Recuerdas quién era?», pregunté, sintiendo que cada respuesta me acercaba más a una verdad que no quería conocer. Daniela negó con la cabeza. «No me dijo el nombre, solo que era peligroso. Teresa estaba realmente asustada, señora María. Nunca la había visto así. Salí de la cafetería con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Mi instinto me decía que Teresa estaba en peligro y que Antonio, por alguna razón, la estaba usando como escudo o como garantía en algún asunto turbio». Mientras caminaba hacia la estación del metro, recordé un detalle del mensaje de Teresa: «No traigas regalos este año, mejor quédate en casa». No era un rechazo, era una advertencia. Mi hija intentaba protegerme. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, tomé una decisión. Si no podía confiar en Antonio y la policía probablemente no me ayudaría sin pruebas concretas, tendría que actuar por mi cuenta. Necesitaba entrar a esa casa y encontrar a Teresa, o al menos descubrir qué estaba sucediendo. Revisé las pocas fotos que tenía de la mansión de Antonio. En una de ellas, tomada durante una barbacoa el verano pasado, se veía una pequeña ventana en la parte trasera, cerca del jardín. Teresa me había dicho que era la ventana de su baño y que a veces la dejaba abierta para que entrara aire fresco. Era una posibilidad arriesgada, pero la única que tenía. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo para salir temprano. Compré un suéter negro y un gorro oscuro. No era exactamente un atuendo de ladrón profesional, pero al menos no llamaría tanto la atención. Esperé hasta que anocheció y tomé un taxi hasta 3 cuadras antes de la casa de Antonio. El barrio estaba tranquilo, decorado con luces navideñas que contrastaban con mi humor sombrío. Me acerqué cautelosamente a la mansión, ocultándome entre los arbustos que separaban las propiedades. Tal como había dicho Daniela, había un hombre vigilando la entrada principal. Desde mi posición pude distinguir la cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. Rodeé la propiedad hasta llegar a la parte trasera. La ventana del baño estaba en el 2.º piso, pero había un árbol cercano que podría ayudarme a subir. Nunca había escalado un árbol en mi vida, mucho menos a mis 42 años, pero el miedo por Teresa me dio fuerzas que no sabía que tenía. Cada rama crujía bajo mi peso. Mis manos se llenaron de rasguños, pero seguí subiendo hasta alcanzar una rama que daba directamente a la ventana. Para mi sorpresa y alivio, estaba entreabierta, tal como esperaba. Me deslicé con dificultad a través de la ventana y caí silenciosamente en el baño de Teresa. Todo estaba impecable,
como si nadie lo hubiera usado en días. Salí al pasillo, conteniendo la respiración ante cada crujido del suelo. La habitación de Teresa estaba a pocos pasos. Abrí la puerta lentamente y encendí la linterna de mi celular. La cama estaba perfectamente tendida, los libros ordenados en el escritorio. Sobre la mesita de noche, vi algo que me encogió el corazón, un portarretratos con una foto nuestra, tomada en la playa de Acapulco hace 2 años. Éramos tan felices entonces. Revisé el armario, los cajones, cualquier lugar que pudiera darme una pista. En el fondo de un cajón, encontré el diario de Teresa. Nunca había invadido su privacidad, pero ahora era necesario. Las últimas entradas confirmaban mis peores temores. Papá ha estado actuando extraño desde que empezó a trabajar para esos nuevos clientes. Lo escuché discutir por teléfono sobre documentos comprometedores. Cuando le pregunté, se enojó como nunca. Hoy vi a un hombre en la sala que reconocí de las noticias. Es Javier Mendoza, el empresario que investigan por lavado de dinero. ¿Por qué está en nuestra casa? Encontré unos papeles en el despacho de papá. Son transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. También hay documentos sobre propiedades que creo que son para ocultar dinero. Cuando papá me descubrió mirándolos, se puso furioso. Dijo que era por mi bien que no supiera nada, que podría ser peligroso. La última entrada, fechada hace exactamente 2 semanas, me dejó helada. Papá dice que tengo que irme por un tiempo, que es por mi seguridad. Mendoza descubrió que vi los documentos y está preocupado de que pueda hablar. Voy a enviarle un mensaje a mamá para que no venga en Navidad. No quiero que ella también esté en peligro. Mis manos temblaban mientras cerraba el diario. Antonio estaba trabajando para un criminal, posiblemente ayudándolo a lavar dinero, y Teresa lo había descubierto. Ahora la tenían escondida, tal vez amenazada. Escuché voces que subían por las escaleras. Rápidamente, guardé el diario en mi bolso y me escondí en el armario de Teresa, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Antonio entró en la habitación, acompañado por un hombre de traje caro y expresión dura. Reconocí su rostro de inmediato. Era Javier Mendoza, el empresario mencionado en el diario de Teresa. «Todo está bajo control», decía Antonio. «La chica está segura en la casa de Cuernavaca. No hablará». «Más te vale, Vargas», respondió Mendoza. «Si esos documentos salen a la luz, ambos estamos acabados. Y sabes que no caería solo. Mi hija no dirá nada. La conozco». Mendoza se acercó a la foto en la mesita de noche y la tomó entre sus dedos. «¿Y qué hay de la madre? ¿Sigue insistiendo?» Antonio suspiró. «María no tiene idea de nada. Le dije que Teresa está con mi hermana y se lo creyó. No me gusta dejar cabos sueltos, Vargas. Si empieza a hacer preguntas...» «Me encargaré», interrumpió Antonio. «Siempre puedo convencerla de que Teresa no quiere verla. No sería la primera vez». El comentario me dolió profundamente. ¿Cuántas veces Antonio había manipulado a Teresa en mi contra? Los hombres salieron de la habitación, y esperé varios minutos antes de atreverme a salir del armario. Tenía que encontrar esos documentos que Teresa había mencionado. Si contenían pruebas de actividades ilegales, podría usarlos para presionar a Antonio y recuperar a mi hija. Me deslicé silenciosamente hasta el despacho de Antonio en el primer piso. La puerta estaba cerrada con llave, pero recordé que Antonio siempre guardaba una copia bajo una maceta en el pasillo. Efectivamente, la llave seguía allí. El despacho estaba sumido en penumbras. Encendí la linterna del celular nuevamente y comencé a revisar los cajones del escritorio. En el último, protegido por otra cerradura que tuve que forzar con un abrecartas, encontré una carpeta con el logo de Inversiones Mendoza. Los documentos confirmaban todo: transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, compras de propiedades con dinero de procedencia dudosa, sociedades fantasma. Antonio no solo estaba ayudando a Mendoza a lavar dinero, sino que también falsificaba documentos legales para darle apariencia de legitimidad. Tomé fotos de todo con mi celular. Estaba tan concentrada que no escuché los pasos que se acercaban hasta que fue demasiado tarde. «¿Qué demonios haces aquí?», la voz de Antonio me sobresaltó. Me giré para encontrarlo en la puerta, con una expresión que nunca antes había visto en él, una mezcla de miedo y furia. «¿Dónde está Teresa?», pregunté, intentando mantener la calma. «Lo sé todo, Antonio. Los documentos, Mendoza, el lavado de dinero». Antonio cerró la puerta tras él y se acercó lentamente.
No tienes idea en lo que te estás metiendo, María. Dame el celular. Primero dime dónde está Teresa. Está a salvo, que es más de lo que puedo decir de ti en este momento, respondió con voz gélida. Mendoza no es alguien con quien se pueda jugar. Si descubre que estuviste aquí, ¿por qué lo hiciste?, pregunté. Tienes un buen trabajo, dinero, una vida cómoda. Antonio soltó una risa amarga. ¿Crees que se paga solo vivir en Polanco? ¿Las colegiaturas de Teresa en ese instituto privado? Cuando Mendoza me ofreció trabajar para él, duplicó mi salario. Luego necesitó otros servicios legales y ya no pude negarme. Y arrastraste a nuestra hija a esto. Ella nunca debió haber husmeado en mis cosas, respondió, endureciendo su expresión. Ahora, dame el celular y vete. Te prometo que Teresa estará bien. No te creo, respondí retrocediendo. Si realmente te importara, no la habrías puesto en peligro. Antonio avanzó hacia mí con determinación. No lo entiendes. Si cooperas, podemos arreglar esto. De lo contrario, no terminó la frase, pero la amenaza era clara. Este no era el hombre con quien me había casado, el padre amoroso que alguna vez conocí. El dinero y el poder lo habían transformado en alguien irreconocible. En un movimiento rápido, golpeé la lámpara del escritorio, creando una distracción, y corrí hacia la puerta. Antonio intentó detenerme, pero logré escabullirme. Bajé las escaleras a toda velocidad, consciente de que el guardia podría estar en la entrada principal. Opté por salir por donde había entrado, la ventana del baño. Subí nuevamente por las escaleras, escuchando los pasos furiosos de Antonio tras de mí. Me encerré en el baño de Teresa y me apresuré hacia la ventana. La caída sería peligrosa sin el árbol para ayudarme, pero no tenía opción. Cuando estaba a punto de salir, la puerta del baño se abrió de golpe. Antonio me agarró del brazo con fuerza. ¡Suéltame!, grité, forcejeando. No seas estúpida, María. No puedes escapar. En la lucha, mi celular cayó al suelo. Antonio lo recogió rápidamente. Ahora borraré esas fotos y fingiremos que esto nunca pasó, dijo, intentando desbloquear la pantalla. Aprovechando su distracción, le di un fuerte empujón. Antonio perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la bañera. Quedó aturdido por unos segundos, tiempo suficiente para que le arrebatara el celular y saltara por la ventana. La caída fue dolorosa. Sentí un agudo dolor en el tobillo, pero la adrenalina me impulsó a levantarme y correr, alejándome de la casa lo más rápido que pude. Cuando estuve a varias cuadras de distancia, finalmente me detuve para recuperar el aliento. Mi tobillo palpitaba, pero lo que más dolía era la traición de Antonio y el peligro en que había puesto a nuestra hija. Revisé mi celular. Las fotos de los documentos estaban intactas. Ahora tenía pruebas, pero también la certeza de que Teresa estaba en grave peligro, y yo también lo estaría cuando Mendoza se enterara de lo que había descubierto. Con manos temblorosas, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía confiar en la policía local. Por lo que había leído en los documentos, Mendoza tenía contactos en altos mandos. Necesitaba ayuda de alguien que estuviera por encima de las influencias locales. Recordé a mi primo Raúl, que trabajaba en la Fiscalía General. Él sabría qué hacer. Lo llamé mientras caminaba hacia la avenida principal para tomar un taxi. «María, ¿sabes qué hora es?», contestó, somnoliento. «Raúl, necesito tu ayuda. Es sobre Teresa. Está en peligro». Le conté todo rápidamente. Los documentos, Mendoza, la desaparición de Teresa. Con cada palabra, su voz se volvía más seria. «Esto es grave, María. Mendoza lleva años bajo investigación federal, pero siempre ha escapado por falta de pruebas concretas. Si lo que dices es cierto, esos documentos podrían ser cruciales. Lo único que me importa es Teresa», le aclaré. «Necesito encontrarla». «Entiendo. Envíame las fotos ahora mismo». «Conozco a alguien en la división de secuestros que puede ayudarnos, pero tendremos que actuar rápido. Mendoza no es alguien que deje testigos». Mientras enviaba las imágenes, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de poner a Teresa en mayor peligro? Raúl me dio instrucciones de ir a un hotel y registrarme bajo un nombre falso. Prometió contactarme a primera hora de la mañana con un plan. Esa noche, tendida en una cama desconocida, reviví una y otra vez los eventos del día.
Las mentiras de Antonio, los documentos incriminatorios, el diario de Teresa, todo apuntaba a que mi hija había sido prácticamente secuestrada por su propio padre para mantenerla callada. Mientras la ciudad dormía bajo el frío invernal, hice una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, encontraría a Teresa y la llevaría a casa para Navidad, aunque fuera lo último que hiciera. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla de espera y ansiedad. Siguiendo las instrucciones de Raúl, permanecí oculta en el hotel, cambiando de habitación cada noche. Las fotos que había tomado resultaron ser más valiosas de lo que imaginaba. No solo implicaban a Mendoza y a Antonio en lavado de dinero, sino también en sobornos a funcionarios públicos. La mañana del 23 de diciembre, Raúl finalmente me llamó con noticias. «Tenemos una ubicación», dijo sin preámbulos. «Teresa está en una casa de Cuernavaca, como dijo Antonio, pero no con su hermana. Es una propiedad de Mendoza». Mi corazón dio un vuelco. «¿Está bien? ¿La han visto?» «Los agentes han estado vigilando la casa. Hay movimiento, pero no han podido confirmar visualmente que sea ella. Hay guardias armados». «Tengo que ir», dije de inmediato. «No, María. Es demasiado peligroso. Déjaselo a los profesionales. Es mi hija, Raúl. No puedo quedarme sentada esperando». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Escucha», dijo finalmente. «Van a hacer un operativo mañana al amanecer. Si insistes en estar cerca, al menos prométeme que te mantendrás a distancia segura». Le prometí que sería cautelosa, aunque ya estaba planeando cómo acercarme lo más posible a esa casa. No había llegado tan lejos para quedarme al margen en el momento decisivo. Esa tarde, tomé un autobús a Cuernavaca. La ciudad estaba adornada con luces navideñas que contrastaban cruelmente con mi estado de ánimo. Según las indicaciones de Raúl, la casa estaba en una zona exclusiva, en las afueras, rodeada de árboles y con una vista privilegiada de la ciudad. Me hospedé en un pequeño hotel cercano, utilizando los últimos pesos que me quedaban. Desde la ventana de mi habitación podía ver a lo lejos la lujosa residencia donde supuestamente tenían a Teresa. Las luces estaban encendidas y había al menos 2 vehículos estacionados afuera. A medianoche no pude resistir más la espera. Tomé mi celular y le envié un mensaje a Teresa, sin muchas esperanzas de que lo recibiera. «Estoy cerca, hija. Mañana vendrán a rescatarte. Si puedes ver esto, no tengas miedo. Te amo». Para mi sorpresa, casi inmediatamente apareció que el mensaje había sido leído. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que Teresa tuviera acceso a su celular? ¿O alguien más estaba leyendo sus mensajes? La respuesta llegó minutos después. «Mamá, ten cuidado, hay hombres armados, no vengas sola». Mis manos temblaban mientras respondía. «¿Estás bien? ¿Te han lastimado?» «Estoy bien, pero asustada. Papá dice que es por mi protección, pero sé que es mentira. Escuché que planean sacarnos del país mañana». La sangre se me heló en las venas. Si los trasladaban, sería casi imposible encontrarlos después. ¿Sabes a qué hora? Por la mañana. Oí que a las 7. Miré el reloj. Eran las 12:30 de la madrugada. El operativo que había mencionado Raúl estaba programado para las 6 a.m., pero si la información cambiaba, si decidían adelantar la salida... «Teresa, escucha, la policía vendrá al amanecer. Mantente alerta. Si oyes sirenas o conmoción, busca un lugar seguro para esconderte hasta que todo termine». «Tengo miedo, mamá». «Lo sé, mi amor. Yo también. Pero pronto estaremos juntas. Te lo prometo». «Te amo, mamá. Y yo a ti más que a nada en el mundo». Los mensajes cesaron. Intenté dormir, pero fue imposible. A las 4 de la madrugada me vestí y salí del hotel. La ciudad dormía bajo un cielo que comenzaba a aclararse tímidamente. Tomé un taxi hasta las cercanías de la casa, pidiéndole al conductor que me dejara a unas cuadras de distancia. Caminé el resto del camino, ocultándome entre los árboles. A lo lejos, vi los vehículos policiales estacionados estratégicamente, esperando la hora del operativo. Raúl estaba entre ellos. Reconocí su silueta mientras hablaba con otros agentes. Me acerqué sigilosamente, manteniéndome oculta. Cuando estaba a unos 50 metros de la casa, noté movimiento en la entrada. Una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente a la puerta principal. Eran apenas las 5:30 de la madrugada. Vi a Antonio salir de la casa, seguido por 2 hombres que flanqueaban a alguien más pequeño.
Incluso a esa distancia reconocí a mi hija, su cabello largo, su forma de caminar encogida por el miedo. Estaban adelantando la salida. Sin pensarlo 2 veces, salí de mi escondite y corrí hacia los vehículos policiales. ¡Se la llevan!, grité, agitando los brazos. «Se llevan a Teresa ahora». Raúl me vio y dio la orden de inmediato. Las sirenas se encendieron y los vehículos avanzaron a toda velocidad hacia la casa. Yo corría tras ellos, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La escena que siguió fue caótica. Los hombres de Mendoza, al ver los vehículos policiales, sacaron armas y comenzaron a disparar. Antonio agarró a Teresa y la metió a la fuerza en la camioneta. «¡Teresa!», grité con todas mis fuerzas. Ella me escuchó. Vi cómo giraba su cabeza hacia mí, sus ojos abriéndose con sorpresa y esperanza. «¡Mamá!». Su voz llegó hasta mí, clara y desesperada. La camioneta arrancó, pero no llegó lejos. Uno de los vehículos policiales le bloqueó el paso, mientras agentes armados rodeaban el vehículo, ordenando a todos que salieran con las manos en alto. El conductor se rindió de inmediato. Luego bajaron los guardaespaldas. Finalmente, Antonio emergió, con las manos en alto y el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Teresa fue la última en salir. Cuando la vi, delgada y pálida pero viva, sentí que todo el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Corrí hacia ella, esquivando a los agentes que intentaban mantenerme alejada. «¡Es mi hija!», les grité. «¡Déjenme pasar!». Teresa corrió hacia mí y nos fundimos en un abrazo que parecía imposible de romper. Su cuerpo temblaba contra el mío y sentí sus lágrimas mojando mi hombro. «Viniste por mí», susurró. «Sabía que lo harías». «Siempre voy a venir por ti», respondí, acariciando su cabello. «Siempre». Antonio pasó a nuestro lado, esposado y escoltado por 2 agentes. Se detuvo brevemente, mirándonos con una mezcla de resignación y arrepentimiento. «Lo siento», dijo casi inaudible. «Nunca quise que esto sucediera». No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle, recriminarle por poner a nuestra hija en peligro. Otra parte entendía que, a su manera retorcida, quizás realmente pensaba que la estaba protegiendo. Teresa lo miró fijamente, sus ojos reflejando una madurez que me sorprendió. «Adiós, papá», fue todo lo que dijo. Los agentes se llevaron a Antonio, junto con los otros detenidos. Raúl se acercó a nosotras, sonriendo con alivio. «Las llevaremos a la estación para tomar sus declaraciones y luego podrán irse a casa», dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Lo lograste, María. Salvaste a tu hija». El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando el cielo de tonos rosados y dorados. Teresa y yo nos subimos a uno de los vehículos policiales, aún abrazadas, como si temiéramos que nos separaran nuevamente. «Tu mensaje», dijo Teresa mientras nos alejábamos de la casa. «El que me enviaste antes de Navidad, sobre no llevar regalos y quedarme en casa, era para protegerme», completé. «Lo sé ahora». Ella asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. «Papá me había quitado el celular, pero lo encontré en su escritorio esa noche y vi tu mensaje. Tenía tanto miedo de que vinieras y te pasara algo malo, pero vine de todos modos». Sonreí besando su frente. «Y mira, aquí estamos. Es el mejor regalo de Navidad», dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. Las siguientes horas pasaron en un borrón de declaraciones, papeleo y explicaciones. Me enteré de que Mendoza había sido capturado en otro operativo simultáneo y que los documentos que había fotografiado serían cruciales para el caso contra él y Antonio. La noche del 24 de diciembre, Teresa y yo finalmente regresamos a mi pequeño departamento en Coyoacán. No teníamos árbol, ni regalos, ni cena festiva. Solo teníamos una improvisada comida que compramos en el camino y el cansancio acumulado de días de angustia. Mientras comíamos sentadas en el sofá, con las luces de la calle filtrándose por la ventana, Teresa tomó mi mano. «¿Sabes? Cuando estaba en esa casa, pensando que tal vez nunca saldría, me di cuenta de algo importante». «¿De qué, mi amor?» «De que los regalos, las decoraciones, todas esas cosas, no son lo que importa en Navidad. Lo que importa es estar con quien te ama de verdad, con quien haría cualquier cosa por ti». Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. «Y aquí estamos», dije, apretando su mano. «Aquí estamos,
repitió ella sonriendo. Esa noche, mientras Teresa dormía profundamente en mi cama, me quedé despierta contemplando las estrellas a través de la ventana. Pensé en Antonio, en cómo el dinero y la ambición habían corrompido al hombre que alguna vez amé. Pensé en los días difíciles que vendrían, en los juicios, en las explicaciones, en reconstruir nuestras vidas, pero sobre todo, pensé en el mensaje de Teresa. No traigas regalos este año, mejor quédate en casa. Un mensaje que, en su aparente rechazo, contenía todo el amor y la preocupación de una hija por su madre. Al final, ninguna de las dos se quedó en casa. Ambas salimos a buscarnos mutuamente, a rescatarnos. Y eso, más que cualquier regalo envuelto en papel brillante, era la verdadera esencia de la Navidad, porque cuando el amor es real, no hay distancia que no se pueda recorrer, ni peligro que no se pueda enfrentar, ni miedo que no se pueda vencer. Y mientras el reloj marcaba la medianoche y oficialmente comenzaba el día de Navidad, supe que este sería solo el primero de muchos que Teresa y yo pasaríamos juntas, recuperando el tiempo perdido y construyendo nuevos recuerdos. No necesitábamos regalos bajo un árbol. Nos teníamos la una a la otra y eso era más que suficiente.